taking off just a little off the monitor, so I know how you feel. I know how you feel when you're up here. You can just hear yourself. Gloria a Dios. Thank you. Gracias al pastor que es el técnico allá. Aleluya. Hermanos, qué hermoso. Pueden ocupar sus lugares. Qué hermoso estar en la casa de Dios, ¿verdad? Los extrañé la semana pasada, ¿verdad? Hasta me sentí un poco mal, ¿verdad? Por haber cancelado el servicio, pero aquí estamos de nuevo, hermanos, gozándonos en la presencia de Dios. Amén. Vamos a continuar con la serie, ¿verdad? Acerca del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos, verdad, han experimentado, verdad, al Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuántos han experimentado el Espíritu Santo? Levanten su mano. Amén. ¿Cuántos han tenido un encuentro, verdad, con el Espíritu Santo? ¿Verdad que Dios es bueno, hermanos, y nos mandó, amén, a otro, al Consolador, al que iba a venir a ayudarnos, al que iba a venir a hacer cosas poderosas en nuestras vidas, amén, ¿verdad? Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pero en esta tarde, hermanos, el título de mi predica es La promesa, la promesa. Entonces vamos a ir al Señor en oración. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te adoramos, te glorificamos tu santo y divino nombre, Señor. Qué bueno eres, mi Dios. Señor, bendice a cada persona que está aquí en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Denle palmas al Señor, hermanos. No se ponga triste. Amén. No se ponga triste. Aquí estamos alegres, gozándonos en la presencia del Señor. Aleluya. La promesa. Hermanos, ¿verdad que cuando alguien nos dice, verdad, te prometo, nos da un sentir de afirmación? Amén. Nos da un sentir de confianza, ¿verdad? Si yo le digo a mi hermano Lorenzo, te voy a llevar a cenar. Y luego, pero cuando le digo, hermano Lorenzo, te prometo que te voy a llevar a cenar, entonces ahí cambia la cosa. El hermano dice, por seguro el hermano Jesse me prometió que me iba a llevar a cenar. Amén. Entonces cuando hay una promesa, hermanos, cuando alguien le promete a uno algo, amén, entonces podemos tener esa certeza, esa afirmación, esa confianza que sí lo va a hacer. Amén. Así como Jesucristo, ya cuando iba a ascender al cielo, a estar con su Padre, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, los discípulos se encontraban desconsolados, se encontraban tristes, se encontraban, ¿verdad?, medios confundidos, me imagino yo. Pero Jesucristo les dijo, no se preocupen, la promesa va a venir. Les prometo que el Padre les va a mandar a alguien más, amén. Yo les voy a mandar a alguien más, amén. Entonces los discípulos se animaron. Vamos al libro, hermanos, de Juan. Vamos a iniciar con el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 16 y 17. Amén. ¿Cuántos se gozan, hermanos, en la palabra de Dios? Amén. Me da gusto de verlos a todos, aunque nos faltan unos pocos, ¿verdad? De los que vinimos, el grupito que vinimos, ¿verdad? Están ausentes unos cuantos, pero vamos a gozarnos, hermanos, igualmente. Aquí están los ángeles, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios de esta manera, dice, y yo rogaré al Padre, amén, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros, ponga atención, para siempre. Amén. Qué confianza, ¿verdad? Qué esperanza nos da el Señor cuando dice, este consolador nunca se va a ir, nunca se va a desaparecer, siempre va a estar, siempre, la palabra siempre tiene una fuerza potente, ¿verdad? Dice, siempre va a estar con vosotros. Amén. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Fue el Espíritu Santo, hermanos, el cual Jesucristo les prometió a sus discípulos. El Espíritu Santo fue la promesa. El Espíritu Santo viene, hermanos, con una diferente agenda. Viene con algo diferente, con algo nuevo, una nueva misión. El Espíritu Santo va a desarrollar entre las personas que lo aceptan en este mundo o en esta tierra. Dice la palabra de Dios que estará con nosotros para siempre. Y los discípulos obtenieron esa palabra, la abrazaron esa palabra y dijeron: este va a estar con nosotros. No es una fuerza, como estábamos estudiando, ¿verdad? Hace 2 semanas, que el Espíritu Santo no es una fuerza, pero es una persona. Amén. El Espíritu Santo puede sentir, el Espíritu Santo se pone celoso, el Espíritu Santo puede ser agraviado, el Espíritu Santo puede ser contristado. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Tiene fuerza, tiene poder, puede, ¿verdad?, hacer que los vientos, ¿verdad?, soplen fuertes, como dice en Hechos, ¿verdad?, que en el aposento alto lo que sucedió, el fuego, el viento y todo esto. El Espíritu Santo tiene poder para hacer esto, pero no es eso. Él es una persona. Él puede hacer que esto suceda. El Espíritu Santo viene con una agenda nueva, una nueva misión, una obra distinta a lo cual llevó a cabo en el Antiguo Testamento. Ponga atención aquí, es algo diferente lo que viene el Espíritu Santo a hacer. Ahora todos los que desean conocerle, le pueden conocer. Amén. Todos los que desean conocerle, le pueden conocer. Está disponible para todo ser humano. En el Antiguo Testamento podemos ver que solo ciertos reyes y profetas fueron ungidos y obtenían al Espíritu Santo. Como en el Salmo 51, si pone aquí atención, dice: el rey David aclamó a Dios en el verso 11. ¿Y qué dice el rey David? Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. No quites de mí tu Santo Espíritu. David obtenía al Espíritu Santo y su poder, y le rogaba a Dios que no le quitara de él su Santo Espíritu. Reconocía la importancia de tener a su Santo Espíritu, porque es el que le daba poder y le daba habilidad al rey David. Amén. Le daba poder y le daba la habilidad al rey David. Cuando Jesús estaba para ascender a los cielos, cuando les dio esta promesa a los discípulos, fue 40 días después de la crucifixión, ya la crucifixión. Entonces Jesucristo vino y 40 días después es lo que sucedió con los discípulos, y ahí estaba Jesucristo, que les trajo la consolación. Sus discípulos estaban tristes, estaban confundidos, como les mencioné, inseguros. Pero cuando Cristo les dio la promesa, se animaron. Amén. Vamos a leer, hermanos, en San Juan 16, del 5 al 8. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. ¿Cuántos trajeron sus iPads, sus teléfonos, algo allí para que miren la escritura de Dios? Amén. La palabra de Dios nos dice en Juan 16, del 5 al 8, dice: pero ahora voy al que me envió. Amén. Y ninguno de vosotros me pregunte: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Le dice a sus discípulos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría.
a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Entonces Jesucristo tenía que descender al cielo para que el Espíritu Santo viniera y tomara su lugar aquí en la tierra, aleluya, aquí entre nosotros, aquí en el mundo, aquí entre los creyentes, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos tener al Espíritu Santo. Y en el 8 dice de esta manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús sabía que al venir el Espíritu Santo les daría poder para hacer lo imposible. Iba a poseer, ¿verdad? El creyente iba a poseer, ¿verdad? El poder para hacer milagros, hermanos, y prodigios. Y es el mismo Espíritu Santo que está aquí con nosotros en este día. Amén. Entre nosotros los creyentes, el Espíritu Santo desea de manifestarse de una manera gloriosa y una manera poderosa, pero está en nosotros, hermanos, de darle la cabida al Espíritu Santo para que haga lo que Él desea hacer. El Espíritu Santo está ahí dispuesto, pero está en nosotros, hermanos. Si abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente y dejamos que Él haga su trabajo en nuestras vidas y en esta iglesia. Amén. Vamos a Romanos 8:9. Romanos 8:9 nos dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Diga espíritu. Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Amén. Hermanos, tenemos nosotros que tener al Espíritu Santo para poder nosotros, hermanos, ser de Él, ser de Dios. Porque nosotros, hermanos, somos sellados, dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Amén. Somos sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 nos dice de esta manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y también nos dice su palabra que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Si allí tiene una pluma, hermano, anote esta escritura, ¿verdad? Para que usted se pueda tener referencia, ¿verdad? Este es una predicación estilo estudio, así para que aprenda, ¿verdad? Acerca de verdad la serie del Espíritu Santo. Aquí nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19, dice: ¿os no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Amén. Entonces, hermanos, sabemos que el Espíritu Santo ha ocupado, ¿verdad?, este cuerpo, ¿verdad?, para que sea su templo. Amén. Nosotros, hermanos, somos glorificados por el Espíritu Santo, hermanos. Somos enaltecidos por el Espíritu Santo y nos ha hecho templos de Él mismo. Amén. La palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el doctor Lucas nos dice que los 120 esperaban la promesa en un lugar llamado el aposento alto. Amén. El aposento alto. Se encontraban allí orando,
se encontraban todos unánimes, se encontraban, ¿verdad?, constantemente, ¿verdad?, rogándole a Dios, esperando la promesa. Y todos estaban en un mismo acuerdo. Amén. Todos estaban de acuerdo, todos no estaban en división, uno no pensaba de una manera y el otro de otra. Todos estaban de acuerdo esperando la promesa, el cual fue el Espíritu Santo de Dios. Esto aconteció durante la celebración judía llamada Pentecostés. Amén. Entonces, el Pentecostés es la celebración, ¿verdad?, de los judíos. Pentecostés. Esta celebración iniciaba 50 días después de la Cuaresma. 50 días después de la Cuaresma era cuando los judíos ofrecían sus primeros frutos a Dios. Hay algo muy interesante, hermano, y quiero que anote esto y que ponga atención en esto. En el día del Pentecostés, en el Antiguo Testamento, fue cuando la ley fue dada a Israel, ¿verdad?, por Moisés. La ley que ataba. Pero ponga atención en esto. Pero en el Nuevo Testamento fue dado el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el cual nos hace libres. Amén. La ley ataba, el Espíritu Santo nos hace libres. En 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, como decía mi hermano Guillermo, allí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hermanos, ya no estamos atados por la ley, somos libres por el Espíritu Santo. Ya no hay condenación, ¿verdad?, bajo la ley, porque nosotros, hermanos, ¿verdad?, ya estamos, ¿verdad?, ¿cómo le diré?, bajo la sangre de Cristo. Ya tenemos al Espíritu Santo. Las cortinas fueron rotas de allí del lugar santísimo. Dice que fueron rotas desde arriba hasta abajo. Se abrió y nosotros tenemos acceso, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Tenemos acceso al lugar santísimo, ¿verdad?, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y es cuando sucedió todo esto. Qué hermoso, ¿verdad?, que tenemos acceso, ¿verdad?, al Espíritu Santo. En Romanos 8:1 nos dice: y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Digo un amén, hermanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Otro punto, hermanos. Jesucristo operaba bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Los discípulos observaban, ¿verdad?, cómo Jesús hacía los milagros. Pero vamos al libro de Hechos 10, del 38 al 42. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, aquí nos dice la palabra de Dios que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y fue lleno de poder, aleluya. Y es lo que sucedió, ¿verdad? Y Él empezó a hacer milagros, Él empezó a hacer prodigios cuando la unción del Espíritu Santo vino sobre Él, aleluya. Los discípulos no eran ungidos por el Espíritu Santo en este tiempo cuando andaban ellos con Jesucristo. Ellos no podían realmente hacer milagros porque la promesa no había llegado. No fue hasta después del día del Pentecostés que Pedro se levantó, amén, el que tuvo
tuvo cobardía se levantó. El que negó a Jesús 3 veces se levantó. Amén. Se levantó un nuevo hombre lleno de poder porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba con él. Entonces se levantó Pedro lleno de poder porque había venido el Espíritu Santo en ese día del Pentecostés y llenó ese lugar llamado el aposento alto. Dice la palabra de Dios que empezaron ellos a hablar en otras lenguas, empezaron ellos a profetizar, empezaron a ver cosas que se manifestaron que nunca antes ellos habían visto. Cuando Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo, aleluya, ponga atención en esto, es algo bien poderoso. Dice que Pedro, al pasar con su sombra, las personas recibían sanidad. La palabra de Dios dice que la sombra de Pedro, ¿verdad?, sanaba a los enfermos, pero realmente no, ¿verdad?, no era la sombra de Pedro, ni era Pedro, era el Espíritu Santo que había llegado a Pedro y lo había llenado, y así él podía tener el poder. Fue ungido de una manera poderosa y él tenía el poder para poder sanar a las personas bajo la unción del Espíritu Santo, porque no fue Pedro y no fue su sombra, más fue, dice el coro, dice, mas fue el poder del Espíritu Santo el que llegó sobre él. Con su primera predicación, Pedro, que predicó después del derramamiento del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que 3,000 personas fueron convertidas. Se inició una revolución. Llenos del Espíritu Santo, profetizaban y hablaban en otras lenguas, y cuando ponían sus manos sobre los enfermos, dice la palabra de Dios que eran sanos. Fue el inicio de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Una explosión, hermanos, espiritual, una explosión espiritual, un avivamiento como nunca antes y como nunca después, porque solo el Santo Espíritu, hermanos, lo hizo posible. ¿Cuántos quieren tener ese poder, hermanos? Amén. Yo quiero tener ese poder, que yo ponga mis manos sobre los enfermos y sean sanados instantáneamente y sin ninguna pregunta. Aleluya, que puedan ser sanados. Yo quiero ver milagros, hermanos. Yo quiero que las personas vengan aquí en sillas de ruedas y se levanten, ¿verdad?, sanos. ¿Para qué? Más que la verdad, yo no he visto ninguna persona en silla de ruedas que se levante y ande. Soy honesto. Pero yo sé que Dios puede hacerlo. Yo sé que el Espíritu Santo puede dar poder para que esas personas puedan ser sanas. Pero déjame decirte que nosotros, hermanos, tenemos que creer completamente que Dios lo puede hacer, amén, y ser llenos del Espíritu Santo, así como los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, que cuando ellos oraban, cosas sucedían. Cuando ellos oraban, hacían, ¿verdad?, volteaban al mundo al revés. El Espíritu Santo vino con un propósito, déjame decirte. No nomás vino para que hablaran en lenguas y profetizaran, pero Él vino con un propósito para darle poder a los creyentes para iniciar la iglesia de Dios. Amén. Para iniciar la iglesia de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, y seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para testificar, porque es el que convence al pecador de su pecado. Es el que redarguye el corazón del inconverso y nos
da poder en lo que hablamos y nos quita todo temor. Y cuando oramos, oramos con poder. Amén. Uno de mis favoritos versículos en el libro de Hechos es Hechos 4:31. Dice la palabra de Dios de esta manera: después de haber orado, dice, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. De nuevo le voy a leer esta lectura. Dice, después de haber orado, después que oraron ellos allí en este lugar, dice que ese lugar tembló. Y luego, no nomás tembló, dice la palabra de Dios, pero todos fueron llenos. Dice todos, no nomás unos. Como aquí, si esto sucediera aquí, hasta los niños fueran llenos del Espíritu Santo. Todos en ese lugar, dice la palabra de Dios, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con poder. Empezaron ellos a hacer cosas poderosas porque había llegado el Espíritu Santo a ese lugar que un extremo, dice, que empezó a temblar ese lugar. ¿Cómo se imagina, hermano? Si este lugar aquí, Highway Worship Center, empezara a temblar, empezara a moverse y todos empezáramos a levantar nuestras manos y empezáramos a hablar en otras lenguas y fuéramos todos llenos, hasta los niños, como les dije, llenos del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso sería. Y que nos quitara todo el temor, porque en veces, hermanos, nosotros nos llega el temor, hasta a mí me llega el temor para que más que la verdad. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo quitó todo temor. Y les dio poder para proclamar la palabra de Dios. Wow. Yo no sé ustedes, hermanos, pero ya hemos tenido aquí avivamiento, Pastor Tom, ¿verdad? Hemos tenido aquí avivamiento, ¿verdad, pastor? Hemos estado aquí postrados en la presencia del Señor. Me recuerdo que varias veces yo y el pastor empezamos a llorar y temblar, ¿verdad? Bajo la presencia de Dios. Han sucedido cosas hermosas, hermanos. Pero eso nomás es una probadita, ¿verdad? De lo que el Señor puede hacer. El Señor puede hacer mucho más. Y déjame decirte que el Señor quiere hacer mucho más en nuestras vidas. Pero nosotros somos, yo, Jesse Peña, limitamos a lo que el Señor puede hacer. Yo espero que en este año 2020 podamos ver cosas grandes, hermanos. Cosas maravillosas, el Espíritu Santo manifestándose en este lugar, ¿verdad? Como nunca antes, hermanos. No nomás aquí, pero que consuma, ¿verdad? Esta comunidad, que consuma el Valle del Tesoro, que consuma el estado de Idaho, el estado de Oregon, que consuma a los Estados Unidos, que consuma, ¿verdad? A toda tierra, a toda la tierra, a todo el mundo. Es lo que esperamos, hermanos. Y yo siento que el Señor ya está preparando para que ese derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, acontezca. Yo pienso que cuando menos lo vamos a esperar, va a caer ese derramamiento del Espíritu Santo.
Que los niños, hermanos, van a profetizar. Los ancianos van a soñar. Amén. Los enfermos van a ser sanados. Amén. Amén. Los enfermos van a ser sanados. Yo quiero ver esos milagros, hermanos. Yo quiero ver que estas personas aquí en la iglesia que tienen cáncer, que vayan a orar por ellos y que ya vayan al médico, digan, ya no tienes ese cáncer, fuiste sanada, un milagro que no podemos comprender, pero ya no tienes cáncer. Yo quiero que eso suceda. Yo quiero ver esto con mis ojos. Yo quiero verlo porque yo sé que el Señor puede hacerlo. Pero Él tiene su tiempo apropiado, hermanos, que nosotros. El avivamiento que ha acontecido en varios lugares, ¿verdad? Como en Argentina y en Florida y en otros lugares, ¿verdad? Que se escucha, ¿verdad? Que estos avivamientos grandes han sucedido, hermanos. Han iniciado con un grupito así como este. El avivamiento que aconteció en Argentina, 8 personas oraban. 8 personas. Se juntaban en la iglesia. Así como nosotros, Pastor Tam, que cuando hay oración, nomás nos juntamos unos cuantitos. Así, se juntaron nomás 8 personas. Pero esas 8 personas empezaron a orar, orar, orar. Y para cuando acordaron, fue derramado un avivamiento como nunca antes. Y no nomás ahí en esas iglesias, pero empezó a esparramarse por toda, ¿verdad? Argentina. Hermanos, así nosotros, ¿verdad? Vamos a esperar cosas grandes, ¿verdad? Cosas que se manifiesten en nuestras vidas, que empiece aquí, hermano. Muchos vinimos a la iglesia, no, pues la iglesia está igual y esto y lo otro. No, no, no. Aquí, tú, empieza aquí. Amén. Empieza aquí. No le echen la culpa al pastor, no le echen la culpa al hermano o a los músicos. No, el fuego inicia aquí en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Entonces aquí tenemos que iniciar, hermanos. Y Dios, hermanos, va a hacer cosas grandes. En conclusión, la promesa es nuestra. El Espíritu Santo, como les dije, está disponible para que podamos obtener su poder. Podamos operar bajo la unción del Santo Espíritu de Dios, que podemos ver milagros